¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13. Es día 11 de junio. Ya está corriendo la pelotita del Mundial de Fútbol. y estamos comenzando Tele 13, o sea, la revista radial de Tele 13 Radio, un programa para escuchar y también para pensar. Y lo que me encanta es que también para discutir, ¿verdad? Y estamos con Quique Mujica. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con Carlos Gajardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lindo día de inicio del Mundial. Buenas tardes. Así es, además con la cordillera nevada. Fue un bonito día hoy. Está haciendo todavía Juan Francisco Gali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes futboleras, entonces. Eso. ¿Ah? Sí, pues buenas tardes futboleras. Oye, como siempre tenemos temas muy interesantes para que conversemos en el día de hoy. Juan Francisco Gali nos va a hablar del CAE. Tesorería General de República, deudores del CAE, etcétera, etcétera. Va a estar bueno eso. Y Carlos Gajardo de la Operación Tokio y el secreto bancario. ¿Ya? Algo estuvimos conversando también muy a la pasada en el programa anterior, en los jueves de opinión de la semana pasada. Partimos con Juan Francisco y el CAE. ¿Vas a hablar desde la justicia del cobro o mira, desde dónde? Quiero tomarlo desde esta irrupción que hizo el presidente Boric a través de un tuit criticando esto del cobro del CAE. Uh-huh. Y quiero ahí remontarme a lo que fue... El presidente, yo creo que hizo una evolución durante su gobierno que todos valoramos. Yo incluso hemos conversado aquí en la radio de cómo el presidente se fue cambiando con la experiencia de gobierno y sus posturas en esto también cambiaron, porque lo que yo quiero hacer es recordar lo que fueron las promesas del presidente Boric cuando era el candidato Boric. Y cómo esto pegó y cómo esto afecta el CAE, efectivamente. Y ahí yo me quiero rememorar que aquí hay una especie, el presidente Boric, cuando era candidato, como que estableció una especie de ética de la irresponsabilidad, ¿no? Donde la gratuidad era la regla general. Fíjate, hice un repaso en el programa de gobierno. Se nombraba con más de 20 veces la palabra gratuidad, pero ¿qué se proponía? Medida número 8, condonaremos la deuda educativa que hoy afecta a más de 1 millón de estudiantes y egresados. Medida 44, el transporte público será gratuito y no contaminante. Gratuidad de los medicamentos, aborto libre, legal, seguro y gratuito. Asistencia gratuita de los niños y adolescentes a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Entonces pareciera que aquí todo debía ser, todo de derecho social tenía que ser gratuito, y uno de esos derechos sociales esenciales era la educación superior, que era gratuita y que antes era financiada por el Estado a través del CAE. Oye, había un meme que ironizaba esto, que era todo gratis, todo gay, ¿te acuerdas? ¿No se acuerdan ustedes? Sí, ¿No lo vieron eso? Sí. A propósito de lo que estás diciendo. Sí. Todo gratis, todo gay. Eso, ¿sabes qué era eso? Lo contó acá Pato Fernández, no, Hernán Larraín, que eso le decían los convencionales de izquierda a los de derecha, en el pasillo. Todo gratis, todo gay. Ya, pues, y los efectos que vemos específicamente en este tema del CAE es que lo que hemos visto ahora último en los reportajes de prensa es que los morosos del CAE, la gente que dejó de pagar el CAE como consecuencia de esta expectativa de que iba a ser gratuito y que se les iba a condonar esa deuda, aumentaron durante el gobierno del presidente Boric. Ahora, yo hubiera entendido que el presidente había hecho una reflexión respecto de esas promesas iniciales de gratuidad y derechos sociales para todos, como si eso no saliera de alguna parte, ese financiamiento. Y esa reflexión parece no estar reflejada en justamente este tuit que envió el presidente. Porque, ¿qué era el CAE? Para que recordemos. El CAE es un crédito con aval del Estado. Es decir, estas eran personas que
con tal de que no quedaran fuera de la educación superior teniendo los méritos para acceder a ella, pudieran hacerlo a través de que sus estudios fueran financiados por la banca. ¿Mm? Y para que ellos pudieran acceder, pese a que probablemente si hubieran ido al sistema financiero no hubieran tenido ese crédito, el Estado avalaba esa deuda. Hubo mucha polémica de que los bancos estaban cobrando muy caro por ese crédito, pese Que a estaban medios coludidos. Exactamente, y pese al aval del Estado, pese a que esta gran garantía de que el Estado pagaba en caso de que el estudiante no pagara, pese a ello estaban cobrando mucho. Pero ¿qué se hizo el año 2012? El presidente Piñera dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo que sea el pago contingente al ingreso, es decir, nadie va a pagar más de un 10% de su ingreso. El cobro va a empezar 18 meses después de que ha terminado los estudios. Máximo por 20 años, es decir, si a los 20 años no está pagado el crédito, se acabó, se extingue ese crédito. Y por último, tasa máxima de 2%. Entonces eran condiciones extraordinarias. Porque antes la tasa estaba como en el 6. 5 y tanto, sí, exactamente. Entonces, claramente las condiciones de este crédito eran muy favorables, pero aún así hubo mucho debate político y la promesa del presidente Boric era condonar esta deuda para todos aquellos que no hubieran pagado. Aquí hay distintas situaciones. Puede ser una promesa. Yo creo que perdona que te interrumpa, todos los gobiernos hacen promesas y las promesas generan expectativas y es cosa de ver las cifras que se han publicado en estos últimos días a propósito del cobro de la Tesorería General de la República a algunos de los morosos, no son deudores. Ya el presidente se equivoca en su tuit al decir que son los deudores del CAE, los deudores, gente que está al día. Los morosos son los que tienen garantía, digamos que el Estado ahora ya se tuvo que hacer cargo de la deuda y la empieza a cobrar a gente que está dentro del quintil décil, incluso de ingresos más altos. Pero luego cuando presentan el proyecto del FES, Claro. ahí, claro, era el Chao CAE o la FES, todavía está la página web donde uno puede ver los detalles de ese proyecto. No era condonación total tampoco. No era condonación para todo el mundo. O sea, ni siquiera, si es que tú dices que no se cumple la promesa, tampoco en el FES se cumplía exactamente la promesa. Lo que sí se hacía era condonarle a la gente que tenía sueldos muy bajos o premiar a la gente que estaba al día con una rebaja, pero era en el fondo un instrumento donde la banca no estaba presente y tú pagabas por 20 años hasta 8%. Ves que tú tienes toda la razón, Consuelo. Ese es el gran problema. El problema es cuando uno ve la franja, incluso la han reproducido en el último tiempo. La promesa no era condicionada, no era focalizada, no era una política social. Era la condonación del CAE. Es decir, si tú debes CAE y te están cobrando el CAE, se acabó tu deuda. Ese era el mensaje que reciben las personas. Y había un incentivo muy grande para no pagarlo, por lo tanto. ¿Pero por qué? Pero es Para que quedarse a la guardia. incluso generaba una sensación de injusticia de pagar. Claro. Si mira cómo cambia la lógica. Sí. Aquí lo que a cualquier persona le inspira es que cuando adquiere una deuda, ¿no es cierto?, lo que debe hacer es pagarla. Si yo pido plata, pago. Si es que yo le debo algo a alguien, y es más, esto es especialmente injusto, creo que escuchaba a Oscar Landerreche sobre esto, y él decía, ¿qué pasa con toda esa gente que es responsable? Y por eso yo decía, aquí hay una ética de la irresponsabilidad. ¿Qué pasa con aquellos que fueron responsables? Que teniendo ingresos pagaron hasta un 10% de su ingreso, de su renta, y cumplieron con su obligación de pagar el CAE. Y esto tiene una doble faz, porque no es solamente la ética de la responsabilidad de que cuando a uno le prestan plata, bueno, devuelve esa plata. Pero además, esto tiene un segundo elemento que es especialmente sensible, que dado que el Estado se subrogó de esa deuda, es decir, ya no le queda debiendo plata al banco, ahora a quien le debes plata es al Estado de Chile. Y esa plata del Estado de Chile tiene usos alternativos. ¿Cuáles son esos usos alternativos? Viviendas sociales, programas sociales para gente que está realmente en estado de necesidad. Entonces no es simplemente que el banco dejó de cobrar. No, aquí es el Estado el que dejaría de cobrar. Y como consecuencia de eso, cada uno de esos pesos que se destinó a pagarle el crédito a esas personas que estudiaron y además, por la política que eso llevó adelante el gobierno, además tienen altas rentas, bueno, se destinó a pagarle el crédito ahí a me perdí. ¿Quiénes tienen alta renta?
a las quienes se les cobró el crédito en el último tiempo. Es decir, lo que hizo el gobierno... Y según la tesorería son 1.500 personas aproximadamente, un poco más de 1.500 personas y... No, embargado. Embargados, claro. Sí, y ahí quiero ir. Y son porque solo personas que están en el decil más rico del país. Sobre 3,5 millones. Quiero ir a eso, porque además creo que aquí el gobierno, en una buena inspiración, que creo que era cobrar una deuda que está pendiente, se equivoca comunicacionalmente y en la forma en que lo hace. Y para variar, las formas en política son muy importantes. Porque la promesa inicial del gobierno era que habían detectado gente que tenía rentas de más de 5 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el ministro Quirós en marzo. Más de 5 millones de pesos que no estaban pagando su crédito con aval del Estado para financiar su educación. Y eso claramente lo hacía muy reprochable. Pero sin embargo, ahora que se aplica por parte de la tesorería el mecanismo de cobro, que por lo demás deriva de una norma aprobada durante el gobierno del presidente Boric, cuando se aplica el mecanismo de cobro, ya no son los 5 millones que dijo el ministro Quirós, sino que son 3,5 millones. Incluso, y se relativiza eso diciendo, la mayor cantidad de veces son rentas sobre 5 millones. Es decir, pueden haber casos incluso de gente con menos de rentas de menos de 3,5 millones. Y la pregunta ahí es, en realidad, la obligación de pagar es de todos. Uno puede justificar más o menos que una persona no pague, porque las rentas no le alcanzan para sustentar su vida, pese a que obtuvo un título universitario o a lo mejor abandonó la universidad y no obtuvo el título universitario que le financió ese crédito. Sin embargo, como el gobierno tomó la opción de focalizar su acción política en aquellos con altas rentas, bueno, debería cumplir también con la expectativa de que solo sean ellos los que sean afectados de este mecanismo de cobro del embargo de las cuentas corrientes. Yo aquí veo... Igual yo me pregunto si 10%, incluso si uno se pusiera, si se acercara y hiciera el convenio, que hay como 500 y tantos mil deudores, morosos, de 1,2 millones de gente que está, incluyendo los que están estudiando, por lo tanto, son como 900.000 personas que están con deuda. Esos ni deben todavía. Están acumulando deuda. Están acumulando deuda porque están estudiando y tienen un periodo de gracia. En total son como 1,2 personas que estudian con CAE hoy en día. Tienes 500.000 que están morosos, o sea, no están al día con los pagos y ya están con garantía estatal. O sea, no me acuerdo cuál es el término en que el Estado se hace cargo, tiene que comprar la cartera. Se subrogan la deuda. Claro. Pero en el fondo, lo que ahí no sabemos es si un 10%, que es el pago que se establece para las personas, si la gente puede pagar un 10% de su sueldo. Porque de repente, si tú tienes, si pagas colegio de los niños, si tienes la deuda del hipotecario, si pagas tu ISAPRE, porque estamos pensando que son gente de 3,5 millones, Claro. ¿verdad? Entonces, estoy más o menos pensando qué tipo de gastos tienen esas Consuelo, personas. Pero de nuevo... No sé si un 10% quizás igual es mucho, Pero es aunque que ganes 3,5 millones. Si hay algo importante en las políticas públicas es que éstas tengan un objetivo claro y que sea medible. La política pública del crédito con aval del Estado lo que pretendía era financiar el acceso a la educación superior. No era una política social focalizada, es decir, no iba a depender de que si es que tú, como consecuencia de tus estudios universitarios, terminabas o con rentas muy bajas o muy altas. A ti te financiaban la educación superior, pero, y justamente esa fue la política pública, lo que hizo es, dado que si es que esta educación superior, si es que este título universitario o técnico profesional no te permite acceder a mejores rentas, bueno, vamos a limitar la forma en que se paga. Si usted gana poco, el 10% de poco es el 10%, es muy poco y no va a alcanzar para financiar totalmente el crédito y a los 20 años se le va a extinguir el crédito. Si usted, en cambio, producto de haber accedido a la educación superior, mejora su condición económica, más allá de cuáles sean sus gastos, bueno, un 10% de eso va a tener que ser para devolverle a la sociedad ese acceso a la educación superior que este mecanismo le permite. Sí, y yo insisto y por eso partí con lo de la gratuidad, porque finalmente estos recursos que van a las universidades que prestan educación superior, tienen que salir de alguna parte. Acuérdense todo el debate que estamos teniendo sobre el déficit fiscal. Bueno, parte de lo que mostraba el ministro Quirós cuando decía, oye, lo que se proyectó de cuánto iba a costar la gratuidad universitaria ha sido excedido
con mucho por finalmente los que han estudiado con gratuidad, y en parte, ahí había una denuncia, en parte porque aquellos que están en el borde, es decir, en el 70%, en el umbral del 70% más pobre, simulan estar dentro de ese umbral, Claro. para poder acceder a la gratuidad. Entonces, aquí no es que la gratuidad implique que sale gratis para todos, sale gratis para el que estudia, pero le sale bien caro al Estado de Chile Sí. financiar esa No hay, educación. no hay desayuno gratis. Mira, hay varios temas para comentar. Lo pienso porque yo soy hijo del crédito universitario, ¿no? Yo estudié en los Crédito 90. fiscal. Sí. Claro, se vaya crédito universitario en esa época. Entiendo que crédito fiscal en los 80. Y el sistema era un poco así, ¿no? Era con un interés bastante bajo. Tú tenías que pagar hasta un 5% de tus ingresos después y en 12 años se extinguía eso. Y efectivamente, en la época en que yo estudié, efectivamente, un título profesional era bastante garantía de que tus ingresos en el futuro iban a ser mucho más altos, ¿no? Y yo diría que buena parte de los que estudiamos en esas condiciones pudimos pagar esos créditos incluso antes de los 12 años. El punto fue que en las décadas siguientes esta misma promesa dejó de ser así, ¿no? Porque ya el título universitario no pasó a ser sinónimo de una mejora importante en tu renta. De alguna manera eso es lo que ha dicho quizás gruesamente con sus toscas palabras el ministro Quirós cuando dice los jóvenes tienen que ver bien que estudian para ver si les compensa o no el esfuerzo en tiempo y económico, ¿no? Acuérdate ese informe de la Fiscalía Nacional Económica que decían que algunos títulos Claro. tenían rentas negativas. Negativa, exacto, Claro. que no, Claro. no te daban un upgrade en tu ingreso. Entonces, yo el otro punto que decía, la promesa del presidente Boric, yo particularmente he sido bien crítico de las promesas de este gobierno, ¿no es cierto? Y de las metáforas que se hicieron, ¿no? Porque se termina reconociendo rápido que eran incumplibles. Bueno, también hay que hacer ese juicio crítico con el gobierno del presidente Boric, ¿no? O sea, efectivamente, esto parecía que también terminó siendo una metáfora, lo del Finalcae. El proyecto además se ingresó, el del Finalcae, el del FES, bien adentro del gobierno. Estaba mirando la fecha, fue en octubre del 2024, o sea, ya al año siguiente habían elecciones, el gobierno ya no tenía fuerza legislativa. Fue bastante, diría yo, un saludo a la bandera lo que se hizo con ese proyecto, sabiendo Estaba que no lejos se- de la expectativa de la condonación, digamos. lejos de la condonación, pero además con harta poca viabilidad política Es verdad. de que resultara. Dicho todo eso, igual que haya existido este cambio ahora con esta forma de cobro super express de la tesorería, también, sobre todo porque se han conocido muchos casos bien dramáticos, no es tan sencillo, ¿no? Yo estoy, por supuesto, en principio con la tesis, comparto eso de que las deudas hay que pagarlas, ¿cómo no? ¿Cómo decir una cosa distinta? Pero me parece que hay caso y caso, o sea, si uno hace el análisis de que efectivamente acá hubo una serie de personas que tomaron estos créditos y que la promesa que le hizo el Estado de alguna manera es que esto iba a significar un aumento importante de sus remuneraciones, no se cumplió. Bueno, yo creo que hay que ponerlo en la balanza. Entonces, me parece bien que el cobro se esté haciendo, no tenía el dato, solo a personas con más de 3,5 millones de ingresos, ¿no? Uno dice, bueno, esas personas razonablemente debieran pagar. Están en el 10% más rico del país. Pero hay harto caso que se ha ido conociendo de personas que parecieran no estar en esa situación, ¿no? Y puede haber ahí algún problema con los números, no lo sé. Tanto que incluso diputado oficialista, había al diputado Diego Chalper, que dicho sea de paso, hace rato que lo veo con posturas, digamos, que se escapan de la manada, cosa que yo siempre en un político agradezco, que llamaba a revisar cómo se estaba haciendo esto, ¿no? Es que yo insisto ahí, por eso, dado que la legitimidad o la justicia de la medida estaríamos todos de acuerdo, la forma en que se hace es muy importante. Yo creo que ahí Claro, falló el gobierno. claro. ¿Ah? Ahora, aquí en estos casos, valga la redundancia, la casuística, hay que tener cuidado porque ponen el caso de un señor que puede tener una hija enferma y que no paga y le embargaron la cuenta, pero también ponen del otro lado un caso de un influencer Claro. que no pagaba y que anunció en Mega un departamento de 250 millones de pesos Claro. que se había comprado. Claro. Entonces, al final, hay que ver un poco No, y en su lo macro, no No, lo y tanto además lo micro. para aquellos que están en mala situación económica, hay política social. Por eso te digo que esto no es una política social, esto es un crédito. ¿Ah? La política social debería ir a ayudar y en parte a lo mejor puede ser que
la forma de abordar a aquellas personas que no están pagando porque no pueden pagar es apoyarlos. Pero no puede ser que sea una definición de cada deudor. Mira, ¿sabe qué? Yo No. Claro. voy a dejar de pagar porque tengo otros gastos mucho más importantes que este. Oye. Bueno, Sí, pero cortito, pero es verdad que se genera una cultura de que no hay que pagar, ¿no? Porque pienso también en lo que estaba pasando con las becas Chile. Se han dado unas cifras de morosidad en el tema de becas Chile y ahí ya estamos hablando de personas que en general debieran tener buenos ingresos, ¿no? oye, Carlos, y por Pero eso... igual las becas Chile es bien distinto, porque en realidad no la tienes que devolver, salvo que no vuelvas a Chile. Claro. Pero el nivel de gente que no cumple su compromiso de que no vuelva a Chile y no la Sí, paga pero no es tan muy fácil, alto. porque, o sea, mira lo que le pasó a la Javiera Martínez, que tenía que acreditar, la ex directora de presupuesto, que estudió hace chorrocientos millones de años, pero es la PDI la que te tiene que dar un papel para acreditar que tú ya estás en Chile y tienes que andar persiguiendo ese papel. Entonces también quizá habría que depurar un poco las cifras. Sí. Digo, puede que haya personas que se hayan quedado fuera. La gran mayoría, a mí me consta que regresa, pero... Sí, y ahí hay una tenemos deuda que irnos a la pausa. es un ¿Es qué? incierto, esa no es una deuda. Se gatilla la deuda únicamente si es que tú no cumpliste las condiciones. Y solo un datito, pero por eso también puse lo del transporte gratuito, el transporte público Todo gratuito, que también era una promesa de campaña y que habría que ver cómo impactó en la evasión del... No, la Claro. mitad tiene Claro. transporte gratuito. Más de la mitad. No pagan hoy día. Se cumplió la promesa. No, pero no es tanto, Oye. no es tanto, ha ido bajando. Vamos a pasar desde, tal como lo hizo el expresidente Boric en su tuit. Vamos a seguir su tweet. Vamos a seguir el orden del tuit. Y podríamos discutir si una cosa tiene que ver con la otra o no, que es en el fondo pasar de la discusión del CAE a la discusión del secreto bancario. Estamos en los jueves de opinión. Esto es Página 13.